la forma en la que se está aprobando esta modificación sin debate público, sin parlamento abierto, de la noche a la mañana, como ha sido el patrón de muchas de las leyes aprobadas en estos gobiernos por tener mayoría constitucional como la que tienen. Pero le están dando a José Merino, de la Agencia de Transformación Digital, el poder para otorgar, revocar y renovar concesiones de telecomunicaciones, el poder para instrumentar procesos de licitación, el poder para establecer límites en contenidos, la supervisión de contenidos, la emisión de lineamientos para que los concesionarios cumplan con códigos de ética. ¿Le hubiéramos permitido esto al gobierno de Felipe Calderón o al gobierno de Enrique Peña Nieto? La entonces izquierda jamás lo hubiera permitido, lo hubiera considerado un abuso de poder, lo hubiera considerado una forma en la cual se acrecienta la discrecionalidad gubernamental para poder presionar a los concesionarios, imponer sanciones a la crítica, bloquear plataformas digitales. Escuché esta mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que esto no era un ataque a la libertad de expresión, y en cuanto la escuché, vi la ley. La ley explícita, la propuesta de ley dice explícitamente que se podrán cancelar plataformas digitales. Parecería que la propia presidenta no está leyendo las leyes que su propio gobierno o que su partido está proponiendo. Por ejemplo, la cancelación de plataformas digitales por molestia con los contenidos es algo que solo hacen los gobiernos autoritarios, como el gobierno chino. Y en este caso están usando como pretexto lo que sí fue lamentable, que fue el spot, la diseminación del spot del gobierno estadounidense en contra de los migrantes por parte de Televisa. Están usando eso como pretexto para hacer una intervención mayor en el ámbito de las telecomunicaciones, además dándole a José Merino, que no es un experto en un tema muy complejo de regulación, de competencia, de licitaciones, un poder que va a ejercer, insisto, a discreción, sin contrapesos, sin estar preparado para ello. Recordemos su propia trayectoria y no tiene nada que ver con este complejísimo tema de las telecomunicaciones, que ahora desde el gobierno están creando riesgos para la libertad de expresión que antes criticaban como riesgos a la libertad de expresión provenientes de los concesionarios. Ahora el gobierno se está erigiendo en el gran censor, no solo vía el proceso desasiado de aprobación de esta ley, sino también por lo que contiene, Carmen. Ni más ni menos. Y el tema también es que no parecen estar dispuestos a discutirlo, ¿no? Como decía Irene Levy, estamos hablando de un tema. Cualquier ley debería ser discutida ampliamente por los legisladores, por supuesto, para empezar a hablar de su responsabilidad, pero legisladores que van a recibir un dictamen que ya una especialista por sus contactos ya sabe de qué va el dictamen, ya lo tiene en sus manos. Irene Levy nos dice, lo cual quiere decir que, como en otras ocasiones, tristemente, como ocurría en tiempos que creíamos idos, los legisladores reciben lo que tienen que votar y no más. No hay debate, no hay discusión y mucho menos estamos, bueno, a ver, todavía queda la posibilidad de que abran un parlamento abierto. Eso lo podrían hacer si quieren en un extraordinario, pero van con la rapidez necesaria de que esto ya no se discuta y se apruebe y ya, lo que sigue. Es un drama. Es un drama porque recordemos cómo esto mimetiza la aprobación de la famosa ley Televisa, en la cual en 7 minutos. Exactamente, o sea, los concesionarios capturaron al Congreso. Ahora un partido político captura al Congreso e impone su propia agenda. Un gobierno. El gobierno es quien captura. Es que ya no hay separación, Carmen. Es como partido hegemónico, gobierno. Partido gobierno. Partido gobierno. Eso que nos costó tanto tiempo. Que duró 70 años aquí.
Exacto. Sí, Ese sí, es un cordón drama. umbilical de partido gobierno ahora va a imponer su propia captura, su propia discrecionalidad, su propia forma de aprobar leyes al vapor, sin deliberación, sin debate. Están mimetizando los abusos que tanto criticaron y contra cuáles se movilizaron. Y por eso incluso lo que puse en mi cuenta de X, antes Twitter, era un reclamo a Javier Corral y a Genaro Villamil. Nada que decir cuando marchamos juntos por los derechos de las audiencias, para que hubiera mejores contenidos en la televisión pública, para que no hubiera discrecionalidad en el manejo de las concesiones, porque con esto lo que se va a poder hacer es presionar a los concesionarios para que sus contenidos reflejen posturas acríticas o de apoyo a este gobierno. Imagínense que esta ley, e insisto, la hubiera aprobado un gobierno de derecha, un gobierno priista. La sociedad civil estaría movilizándose en contra de ese Un atropello. escándalo, sería un escándalo. Sería un escándalo. Por eso Irene Levy decía, lo que pone Denise es duro. Pues sí es duro, porque lo que está sucediendo es muy duro para nuestros derechos como ciudadanos, como audiencias, como consumidores, y va a permitir, insisto, otra vez la discrecionalidad con fines políticos para premiar a quienes se alinean y para castigar a quienes se rehúsan a hacerlo.